Bueno, entrando en materia, hemos visto en la primera conferencia la primera cruzada y la fundación del Reino de Jerusalén. La primera cruzada fue la más exitosa y tuvo mucho éxito sobre todo por una batalla muy importante, la batalla de Dorileo, después de pasado Nicea. La de Dorileo fue muy importante porque se le metió una derrota muy grande al sultán de Nicea y eso pues propagó la fama de que los cruzados eran unos ejércitos muy fuertes y muy bien preparados. En la segunda conferencia hemos visto cómo evolucionaba el reino latino, el reino de Jerusalén, con los distintos reyes que ha habido, porque con Balduino ya fue el primer rey. Godofredo, su hermano, en cambio, no quiso ser nombrado rey, sino que era defensor del Santo Sepulcro. Y vimos la Segunda Cruzada, que la Segunda Cruzada pues, fue un fracaso totalmente, porque llegaron los reyes de Conrado, que en Dorileo pues, recibió una derrota tremenda. Y después fue junto con el rey de Francia, se reunieron en Acre e intentaron atacar Damasco. Y Damasco, pues a los 8 días tuvieron que levantar el sitio con una derrota vergonzosa y tal, y no se consiguió nada. Y ahora vamos a ver el resto de cruzadas. Desde la segunda vamos a ver el resto. Entonces, en la segunda conferencia se perdió también Jerusalén, y junto con Jerusalén se perdieron también otras ciudades, Acre, por ejemplo, y tal. Entonces, iniciamos. Las malas noticias se divulgan rápidamente. Apenas terminada y perdida la batalla de Hattin, salieron a toda prisa mensajeros hacia Occidente para informar a los príncipes. Pronto le siguieron otros para dar cuenta de la caída de Jerusalén. La cristiandad occidental se enteró de los desastres con consternación. A pesar de todos los llamamientos procedentes del Reino de Jerusalén en los años anteriores, nadie en Occidente, con excepción tal vez de la corte papal, se dio cuenta de lo próximo que estaba el peligro. El ejército cristiano había sido destruido, la Santa Cruz estaba en manos del infiel, la ciudad de Jerusalén había sido conquistada. En el espacio de pocos meses el edificio del Oriente Franco se había desplomado, y si algo se quería salvar de las ruinas era menester mandar ayuda sin pérdida de tiempo. Los francos, que habían sobrevivido al desastre, estaban apiñados detrás de las murallas de Tiro. Eso era lo que quedaba del reino de Jerusalén, Tiro solamente y Trípoli, conservando su arrojo gracias a la despiadada energía de Conrado de Montferrato, aceptándole gustosos como jefe. Pero ellos sabían que sin ayuda de Occidente las posibilidades de defender Tiro eran escasas. Los defensores de la ciudad enviaron al más estimado de sus colegas, Josías, arzobispo de Tiro, para informar personalmente al Papa y a los reyes de Occidente de lo desesperada que era la situación. El arzobispo zarpó de Tiro a finales del verano de 1187 y llegó, tras rápida travesía, a la corte de Guillermo II de Sicilia. Encontró al rey profundamente afectado por los rumores del desastre. También en Roma fue comprendida la gravedad de su noticia, pues los genoveses ya habían enviado un informe a la corte papal. El anciano papa, Urbano III, estaba gravemente enfermo y el golpe fue demasiado duro para él. Murió de melancolía el 20 de octubre. La tercera cruzada. Su sucesor, Gregorio VIII, envió enseguida una carta circular a todos los fieles de Occidente. Transmitía la gravedad de la pérdida de Jerusalén y de la Santa Cruz. Recordaba a sus destinatarios que la pérdida de Edesa 40 años antes tenía que haber sido una advertencia. El Papa Gregorio no vio el fruto de sus desvelos. Murió en Pisa el 17 de diciembre, después de un pontificado de 2 meses, legando su tarea al obispo de Praenese, elegido 2 días después con el nombre de Clemente III. Mientras que éste se apresuraba a establecer contacto con el más grande potentado de Occidente, el emperador Federico Barbarroja, el arzobispo de Tiro cruzó los Alpes para visitar a los reyes de Francia y de Inglaterra. En 1188, el arzobispo de Tiro encontró a los 2 reyes en Gisors, en la frontera entre Normandía y el dominio francés, donde se habían entrevistado para negociar una tregua. La elocuencia del arzobispo les convenció para hacer la paz y prometer que emprenderían la cruzada
tan pronto como fuera posible. Se decidió que los ejércitos marcharían juntos. Enrique murió y le sucedió su hijo Ricardo Corazón de León, el cual se puso en contacto con el rey de Francia para continuar con los planes de la cruzada. En noviembre llegó un emisario del rey de Francia ante la corte de Ricardo, indicando que Felipe ya tenía casi terminados sus preparativos para la cruzada y que deseaba entrevistarse con Ricardo a primeros de abril en Vézelay. Después de escuchar su consejo, el rey Ricardo accedió a la entrevista. Estaba de regreso en Normandía hacia Navidades y se dispuso a salir a finales de la primavera para Palestina. En el último momento hubo que aplazarlo todo, pues debido a la muerte repentina a principios de marzo de la reina de Francia. Hasta el 4 de julio no volvieron a entrevistarse los dos reyes en Vézelay. Habían pasado ahora 3 años desde que el reino de Jerusalén sufrió el desastre de Hattin, y fue una suerte para los francos en Oriente que otros cruzados no se hubiesen retrasado tanto. La rapidez con que el rey Guillermo de Sicilia acudió con su ayuda salvó a Tiro y a Trípoli para la cristiandad. Ni siquiera los ingleses esperaron todos a su rey para iniciar la marcha. Una flotilla tripulada por londinenses zarpó del Támesis en agosto y llegó a Portugal al mes siguiente. Allí, como sus compatriotas de unos 40 años antes, accedieron a ponerse al servicio temporal del rey portugués y gracias a su ayuda el rey Sancho pudo arrebatar al Islam la fortaleza de Silves, al este del Cabo de San Vicente. El día de San Miguel, los londinenses cruzaron el estrecho de Gibraltar rumbo a Tierra Santa. Federico Barbarroja se sintió profundamente afectado al conocer los desastres de Palestina. Siempre desde su regreso con su tío Conrado de la fracasada Segunda Cruzada, de la batalla de Dorileo, que él estuvo junto con su tío Conrado, que ahí fue donde se perdió la mayor parte del ejército alemán, añoraba presentar de nuevo batalla al infiel. Ahora era un anciano, casi septuagenario, anciano para la época, había menos esperanza de vida, pero bueno, es lo que nos dice el cronista. Y había reinado en Alemania durante 35 años. Federico escribió a los soberanos de los países por donde iba a pasar, al rey de Hungría, al emperador Isaac, el Ángel y al sultán seleucida Kilil Arslan. También envió un embajador con una jactaciosa carta dirigida a Saladino, pidiéndole que devolviera toda Palestina a los cristianos y retándole a una batalla en el campo de Zoán. Pero la respuesta de Saladino, si bien cortés, era altanera. Ofrecía poner en libertad a los prisioneros francos y reponer en sus sedes a los abades latinos de Palestina. Pero nada más. Si no se aceptaba su propuesta, habría guerra. A principios de mayo de 1189, Federico salió de Ratisbona. Le acompañaba su hijo segundo Federico de Suabia y su ejército, la fuerza más numerosa organizada por un rey para una cruzada. El 23 de junio cruzó el Danubio en Belgrado y entró en territorio bizantino. Empezaron las incomprensiones. El emperador Isaac el Ángel no era hombre para afrontar una situación que requería tacto, paciencia y valor. El ejército alemán había avanzado muy lentamente por los Balcanes y Federico era demasiado cauteloso para intentar atravesar Anatolia durante el invierno. Invernó en Adrianópolis. En primavera, Federico tomó decididamente el camino seguido por Alejandro Magno hasta que se encontró el camino real empedrado de los bizantinos. Aquí vemos la ruta que siguió, pues cruzó aquí Constantinopla, el Bósforo, llegó al Dorileo, que como veis está cerca de Nicea, y después continuó por estos. Estos son los sitios principales, por donde pasó. El 3 de mayo, después de una escaramuza con los turcos, pasó por el lugar de la batalla de Dorileo, donde aún se veían los huesos de las víctimas alemanas de la Segunda Cruzada. O sea, ahí habían estado él, hace 40 años. Más tarde pasó por el territorio dominado por el sultán seleucida. Federico llegó a Konya el 17 de mayo. El sultán y su corte se habían retirado, y después de una encarnizada batalla con el hijo del sultán, pudo entrar al día siguiente en la ciudad. 6 días después avanzó hacia Karamán, a donde llegó el día 30, y desde allí condujo su ejército sobre los pasos del Tauro, toda esta zona de por aquí.
sin hallar oposición, hasta la costa sur de Seleucia. El puerto se hallaba en poder de los armenios. Estos se apresuraron a enviar un mensaje al Saladino. El 10 de junio, la enorme hueste descendió a la llanura de Seleucia y se dispuso a cruzar el río Calizcano para entrar en la ciudad. El emperador cabalgaba en cabeza, seguida de su cuerpo de guardia. Llegó a la orilla del río y lo que pasó entonces no se sabe con seguridad. Tal vez resbalase su caballo arrojándole a las aguas y el peso de su armadura le hundiría en ellas. Cuando el ejército llegó al río, su cadáver había sido rescatado y yacía sobre la orilla. La muerte del gran emperador fue un duro golpe. Cuando se enteraron los musulmanes de la muerte de Federico, les pareció que Dios había obrado un milagro en favor de su fe. Grande había sido el peligro para el Islam, y Saladino tuvo razón en ver en su salvación en la muerte del emperador. Las tropas de Federico perdieron su serenidad. El duque de Suabia se hizo cargo del mando, pero aunque era bastante valiente, carecía de la personalidad de su padre. Algunos de los príncipes decidieron regresar con sus seguidores a Europa. Otros se embarcaron desde Tarso para Tiro. El príncipe Bohemundo de Antioquía recibió a los alemanes con hospitalidad. Eso fue la ruina de ellos. Sin jefe, habían perdido su entusiasmo y después de las penalidades de su viaje no tenían deseos de salir de los lujos de Antioquía. Federico de Suabia, cuando salió de Antioquía a finales de agosto, lo hizo con un ejército aún mucho más reducido. Tampoco era apreciado su esfuerzo por parte de muchos francos, a los que había venido a ayudar. Saladino conquistó Acre y esto generó todo un movimiento posterior de reconquista. Las fuerzas enviadas por Guillermo II de Sicilia a finales de la primavera de 1188 no eran muy numerosas, pero constaban de una flota bien armada y de 200 caballeros entrenados. La presencia de estas fuerzas dio origen a que Saladino tuviese que levantar el sitio del Crac de los Caballeros en julio de 1188 y también le hizo desistir del ataque de Trípoli. El precio de la libertad del rey Guido había sido la rendición de Ascalón. Si os acordáis, el rey Guido había sido hecho prisionero en la batalla de los Cuernos de Jatín y Saladino le había dicho que podía comprar su libertad si hacía que se rindiese a Ascalón. Él pues lo hizo, el gran maestre de los templarios también, pero no lo consiguieron. A ver. El precio de la libertad del rey Guido había sido la rendición de Ascalón, pero los ciudadanos de esta plaza no se rindieron. Como había caído Ascalón, la reina Sibila, que era su mujer, escribió repetidamente a Saladino pidiéndole que le devolvieran a su esposo. En julio de 1188 Saladino accedió a su petición. El rey Guido, con 10 de sus distinguidos secuaces, fue enviado para reunirse con la reina en Trípoli. La generosidad de Saladino alarmó a sus compatriotas. Guido marchó con sus partidarios desde Trípoli a Tiro, con la intención de hacerse cargo del gobierno de lo que quedaba de su antiguo reino. Conrado de Monferrato cerró las puertas ante él. En opinión del partido de Conrado, Guido había perdido el reino en Jatín y durante su cautiverio lo dejó sin gobierno, y todo se hubiera perdido a no ser por la intervención de Conrado. Ante la petición de Guido de ser recibido como rey, Conrado replicó que defendía Tiro para los monarcas cruzados que venían en socorro de Tierra Santa, los reyes de Francia e Inglaterra, y estos tendrían que decidir a quién habría de entregarse el gobierno. Guido, con su gente, regresó desolado a Trípoli. En abril, Guido se reunió con su esposa Sibila en Tiro y pidió de nuevo que se le diera el mando de la ciudad. Hallando a Conrado tan obstinado como antes, acampó frente a las murallas con intención de sitiar la ciudad. De repente, a finales de agosto, Guido levantó su campamento y salió con sus seguidores en dirección sur por la costa para atacar Acre. Los barcos pisanos y sicilianos zarparon para protegerle por mar. Fue un paso de desesperada temeridad. Frustrado su deseo de reinar en Tiro, Guido necesitaba urgentemente una ciudad desde la cual reconstruir su reino. Guido llegó a las afueras de Acre el 28 de agosto y estableció su campamento en la colina del Turón. Cuando su primer intento de tomar la ciudad por asalto fracasó, se situó a esperar refuerzos. Saladino había visitado Acre a menudo durante los últimos meses y reparó cuidadosamente los daños causados
cuando la conquistaron sus tropas. Era ahora una fortaleza poderosa, bien guarnecida y bien aprovisionada, capaz de una larga resistencia. A principios de septiembre empezaron a fluir los refuerzos desde Occidente. Estas llegadas alarmaron a Saladino, que intentó atacar el campamento de Guido. Él fracasó, pero su sobrino Taqui consiguió ponerse en contacto con los sitiados por la puerta norte de la ciudad. El 4 de octubre, después de haber fortificado su campamento, los francos lanzaron un gran ataque contra las líneas de Saladino. Fue una batalla dura. Como resultado, el ejército de Saladino fue puesto en fuga con graves pérdidas. Saladino hizo retroceder a sus fuerzas y atacó de nuevo, causando graves daños. Los francos se refugiaron en su campamento, donde Saladino no se atrevió a atacarlos. La victoria fue de los musulmanes, pero no fue una victoria completa. Los cristianos no habían sido desalojados y durante el otoño vino más ayuda de Occidente. En noviembre llegó la flota de los londinenses, animada por su éxito en Portugal. Gracias a esta fuerza creciente, los francos pudieron completar el cerco de Acre por tierra. Durante el invierno, los ejércitos se hallaron frente a frente, sin atreverse ninguno de los dos a una aventura mayor. Durante el verano, otros cruzados de Alcurnia fueron llegando al campamento, donde se les daba la bienvenida. Hubo muchas luchas discontinuas, esperando cada bando reunir los refuerzos suficientes para tomar la ofensiva. Claro, llegaban más soldados, pero también más gente para comer, que escaseaban los alimentos. En noviembre, los cruzados consiguieron desalojar a Saladino de su posición de Tel Caisán. Aquí era donde estaba Saladino y por aquí era donde estaban los ejércitos de Guido. Entonces lo desalojó y él se fue más lejos, un poco más lejos, pero esto le permitió hacer una incursión en Haifa, que queda más o menos por aquí, para conseguir alimentos para el ejército. En noviembre los cruzados consiguieron desalojar a Saladino de su posición de Tel Caisán, a 8 kilómetros de la ciudad, pero se estableció en una posición más fuerte, en Tel Carruba, un poco más lejos. Esto le permitió abrirse un paso hacia Haifa en una expedición de forrajeo que remedió ligeramente el hambre del campamento. Pero tanto en Acre como en los dos campamentos había hambre y enfermedad. Ninguno de los dos bandos estaba en condiciones de hacer un esfuerzo supremo. Cuando se acercaba la Cuaresma, parecía que los francos no podrían sobrevivir mucho más tiempo, pero en marzo un barco completamente cargado de trigo llegó a la costa y pudo desembarcar su cargamento. Y cuando el tiempo mejoró, llegaron más navíos. La alegría producida por su llegada fue doble, porque no solo traían víveres, sino también la noticia de que los reyes de Francia e Inglaterra se hallaban al fin en aguas de Oriente. El rey Felipe Augusto desembarcó en el campamento de Acre el 20 de abril de 1191. El rey Ricardo llegaría 7 semanas más tarde, después de varias aventuras, como veremos más adelante. Casi 4 años habían transcurrido desde la batalla de Jatín y del desesperado llamamiento a Occidente en demanda de ayuda. El rey Felipe Augusto tenía 25 años, pero ya había reinado durante más de una década y varias experiencias amargas le habían enseñado a ser prudente. El rey Felipe llegó al asedio de Acre acompañado de su primo Conrado de Monferrato. Enseguida se estrechó el asedio de la fortaleza musulmana. Para el temperamento paciente e ingenioso de Felipe, la guerra de asedio era atractiva. Reorganizó las máquinas de los sitiadores y construyó torres para ellos, pero el intento de asaltar las murallas fue pospuesto hasta que llegara Ricardo con sus hombres. El viaje de Ricardo fue menos tranquilo. Fuertes vientos dispersaron pronto a la flota. La nave que llevaba a su prometida Berenguela de Navarra fue empujada hasta Chipre. Esta isla había estado durante 5 años bajo el gobierno del arbitrario gobernador Isaac Comneno. Este se alarmó con la aparición de la flota cristiana en sus aguas y afrontó la cuestión con poca prudencia, lo que molestó a Berenguela. Una semana después, Ricardo y su flota principal surgieron en el horizonte. Habían tenido una travesía espantosa y el propio barco de Ricardo estuvo a punto de irse a pique. El mareo no había mejorado el humor de Ricardo y quiso castigar el trato dado a su prometida. A Ricardo solo el arte de la guerra podía retener su atención. Como soldado poseía auténticas dotes
intuición para la estrategia, la táctica y el poder de mandar hombres. Tenía entonces 33 años, estaba en la primavera de la vida, con una figura de hechizo cuya fama le había precedido en Oriente. Ricardo Corazón de León decidió conquistar toda la isla de Chipre. Él subrayó el valor estratégico de esta para la defensa de toda la costa siria. El 12 de mayo, Ricardo se casó solemnemente con Berenguela y ella fue coronada reina de Inglaterra por el obispo de Evreux. Al día siguiente llegaron los barcos restantes de la flota inglesa. Isaac Comneno, consciente del peligro, se trasladó al interior de la isla. Los ingleses le persiguieron, algunos elementos del ejército por tierra y el resto por mar. El gobernador no intentó defenderse. Al rey Ricardo le llegaron mensajeros de Felipe apremiándole a que se le trasladara a toda prisa a Palestina, pero replicó que no se marcharía hasta que hubiese tomado Chipre. Isaac perdió la serenidad y se rindió sin condiciones. A finales de mayo, toda la isla estaba en manos de Ricardo. El botín capturado fue enorme. A Ricardo personalmente la conquista de Chipre le pareció más valiosa aún por las inesperadas riquezas que le trajo. Pero de hecho fue el éxito de más largo alcance y duración de todos los que él obtuvo en la cruzada. Una vez organizado el gobierno de Chipre, se puso en camino hacia el campamento de Acre, donde llegó el 8 de julio. La llegada del rey Ricardo con 25 galeras llevó la confianza y la esperanza a los cansados soldados que asediaban Acre. Ricardo les infundió a todos un nuevo vigor. Casi nada más desembarcar, envió a un emisario con un intérprete fiel al campamento de Saladino para proponer una entrevista. Pero Saladino replicó cautamente que no era prudente que reyes enemigos se vieran hasta tanto no hubiesen firmado una tregua. El 3 de julio, después de que el sobrino de Saladino intentara en vano penetrar hasta la ciudad, los franceses abrieron una brecha profunda en la muralla. Aunque fueron obligados a retirarse, 8 días después, los ingleses y los pisanos probaron su suerte. No consiguieron entrar, pero causaron muchos daños a los enemigos. Esta batalla fue el último esfuerzo de los sitiados. Al día siguiente ofrecieron la capitulación y sus condiciones fueron aceptadas. Acre tenía que rendirse con todo lo que contenían sus barcos y sus almacenes. Había que pagar a los francos 200.000 piezas de oro. Todos los cristianos prisioneros tenían que ser liberados y además debía ser devuelta la Santa Cruz. Si se hacía todo ello, las vidas de los defensores serían respetadas. Un nadador dejó el puerto para transmitir a Saladino lo que le habían acordado, pues él era quien tenía que cumplimentar las cláusulas. Este quedó horrorizado y cuando se sentó frente a su tienda para redactar una respuesta prohibiendo a la guarnición someterse a tales condiciones, vio que las banderas francas se desplegaban sobre las torres de la ciudad. Era ya demasiado tarde. El rey Ricardo fijó su residencia en el antiguo Palacio Real, cerca de la muralla norte de la ciudad. El rey Felipe en la antigua fundación de los Templarios, que aquí y aquí. Y la primera tarea era limpiar y volver a consagrar las iglesias de Acre. Una vez realizado bajo la dirección del legado papal, los príncipes se reunieron para resolver definitivamente la cuestión de quién sería rey del reino de Jerusalén. Después de algún debate, se acordó que Guido siguiera siendo el rey de Jerusalén hasta su muerte, después de la cual la corona pasaría a Conrado e Isabel y a su descendencia. El rey Felipe manifestó su intención de regresar a su patria. Había padecido casi constantemente enfermedades desde su llegada a Tierra Santa. Él creía haber cumplido con su deber de cristiano ayudando a la conquista de Acre. La partida de Felipe fue considerada por los ingleses como una deserción cobarde y traidora. Una vez que se hubo marchado Felipe, Ricardo se hizo cargo plenamente del ejército y de las negociaciones con Saladino. El sultán aceptó cumplir el tratado concertado por sus oficiales en Acre. Ricardo tenía ahora grandes deseos de salir de Acre y avanzar sobre Jerusalén. Acre, lo veis aquí, Tiro era donde estaban al principio todos apilados, todos los cristianos, y Jerusalén. Aquí juega Cesarea, juega también Jaffa, que la vemos aquí, y bueno, después ya veremos también qué pasa con Belén. Yo aquí con los nombres, estos son mapas que vienen pues con nombres ingleses, a veces vienen acentuados, a veces no vienen acentuados.
es un poco difícil pronunciarlos. Bueno, el jueves 22 de agosto Ricardo sacó el ejército cruzado de Acre. El rey marchó hacia el sur por la ruta de la costa. El sultán caminó paralelo a él y acampó en las laderas del Carmelo. El día 30 ambos ejércitos trabaron un contacto más estrecho al acercarse los cristianos a Cesarea. Desde ambos ejércitos trabaron un contacto más estrecho. El calor era tórrido y los occidentales, pesadamente armados y poco acostumbrados al sol, sufrieron numerosas bajas a causa de la insolación. Pocos días después, Saladino eligió su campo de batalla. Tendría lugar al norte de Arsaf, donde la llanura era lo bastante amplia para poder utilizar la caballería, pero cubierta por los bosques que se adentraban 3 kilómetros desde el mar. El 5 de septiembre Ricardo pidió parlamentar y se entrevistó con el hermano del sultán bajo la bandera de la tregua, pero aunque estaba cansado de luchar, no pidió nada menos que la entrega de toda Palestina. No suena nada. Inmediatamente el hermano de Saladino rompió las negociaciones. Arsaf queda aquí y un poco al norte es por aquí más o menos. A pesar de la petición de sus soldados, Ricardo no permitió pasar... El ataque de los sarracenos comenzó a media mañana. En oleadas sucesivas, soldados de infantería, negros y beduinos, con armas ligeras, se precipitaron sobre los cristianos, arrojando flechas y dardos. Así desarticularon la primera línea de infantería, pero no lo lograron. Con los caballeros pesadamente armados, los turcos dirigieron los más fieros ataques contra los hospitalarios, los flamencos y varones nativos situados junto a ellos. La caballería sostuvo sus posiciones. A pesar de las peticiones de sus soldados, Ricardo no permitió pasar a su ejército al ataque. Quería esperar a que todo estuviese dispuesto y que las cargas de los turcos empezaran a dar muestras de cansancio. Varias veces el gran maestre del hospital le pidió que diera ya la señal del ataque. Cuando Ricardo indicó que tuviesen todavía paciencia, dos caballeros hospitalarios decidieron por sí mismos lanzarse al ataque y se precipitaron hacia el enemigo. A la vista de la carga, todos los caballeros situados tras ellos espolearon sus caballos. Al principio se originó confusión porque los arqueros todavía no estaban preparados y se encontraban en su camino. El rey se introdujo en el remolino para restablecer un poco el orden y tomó el mando del asalto. Los soldados musulmanes rompieron sus filas y huyeron. Saladino los reagrupó a tiempo de defender su campamento e incluso para dirigir otra carga contra el enemigo, pero fue en vano. Hacia el atardecer, el ejército cristiano era dueño del campo. Esta batalla de Arsaf no fue decisiva, pero sí una gran victoria moral para los cristianos. Era la primera gran batalla abierta desde Hattin y demostró que Saladino podría ser derrotado. Saladino, por su parte, había sufrido una humillación personal y pública. Su ejército resultó ineficaz en Acre y ahora había sido derrotado en una batalla abierta. El ejército cruzado avanzó hacia Jaffa y empezó a reconstruir sus fortificaciones. No estaba en condiciones de avanzar tierra adentro hacia la ciudad santa sin una poderosa base en la costa. Era prudente asegurarse Jaffa antes de iniciar una acción de más envergadura. Sin embargo, la demora fue exagerada y ello permitió a Saladino reforzar las defensas de Jerusalén. Surgieron conflictos en Chipre, donde había muerto el gobernador y su sustituto tropezó con dificultades para reprimir una revuelta. Resolvió sus problemas chipriotas vendiendo la isla a los templarios, pero también estaba deseoso de iniciar negociaciones con Saladino. Este se hallaba dispuesto a prestar oídos a sus proposiciones y dio poderes a su hermano para negociar en su nombre. Tan pronto como llegó a Jaffa, Ricardo envió un embajador para negociar con el hermano del sultán, pero no se llegó a ninguna decisión. Por fin, el 20 de noviembre, el hermano del sultán cabalgó hasta el campamento de Ricardo con un ofrecimiento definitivo. Los cristianos podían conservar lo que habían conquistado y tendrían el derecho de peregrinar a Jerusalén, donde los latinos podrían tener sacerdotes, la Santa Cruz les sería devuelta y la embajada fue bien recibida por el rey. Entretanto, había muerto la esposa de Guido, a través de la cual era rey de Jerusalén.
Es por ello que el rey Ricardo convocó un consejo de todos los caballeros y varones de Palestina. Les dijo que él pronto tendría que salir del país y que la cuestión de la corona de Jerusalén tenía que decidirse, y los ofreció elegir entre Guido y Conrado de Monferrato, que estaba casado con la princesa Isabel, cuñada de Guido. Para su sorpresa e indignación, nadie abogó por Guido. Fue Conrado a quien todo el mundo quería. Pero no todo eran buenas noticias. Conrado sufrió un ataque personal por parte de los asesinos enviados por el Viejo de las Montañas y fue llevado moribundo a palacio. La muerte de Conrado fue un rudo golpe para el reino renaciente. Sin embargo, su desaparición tuvo compensaciones. La heredera del reino, Isabel, se encontró libre para casarse y dar la corona a algún candidato menos discutido. Cuando Enrique de Champagne conoció el asesinato, volvió rápidamente de Acre a Tiro. Allí fue aclamado por la gente, como el hombre que debería casarse con la princesa y heredar el trono. Isabel cedió al clamor público, se entregó a Enrique y 2 días después del asesinato de Conrado se anunciaron los esponsales. Enrique insistió que el compromiso debía ser ratificado por el rey Ricardo. Este encontró admirable la solución y aconsejó a Enrique de aceptar la elección para el trono. Una semana más tarde, el 5 de mayo de 1192, Isabel entró en Acre con Enrique a su lado y la boda se celebró con pompa y júbilo general. Ricardo ya había dispuesto de Guido, el cual comprendió que nadie en Palestina sentía ningún afecto por él. El rey Ricardo les propuso a los templarios que aceptaran a Guido para el gobierno de la isla de Chipre. A principios de mayo, Guido desembarcó en Chipre con plena autoridad para gobernar a su gusto. Ricardo, cuyo tratado con los sarracenos no estaba aún ratificado, decidió un súbito ataque a la ciudad de Darón. Ricardo avanzó por mar y tierra sobre esta ciudad y el 23 de mayo, después de una lucha feroz de 5 días, asaltó la parte baja de la muralla y provocó la rendición de la ciudadela. Algunos elementos de la guarnición fueron pasados a cuchillo, otros arrojados sobre las almenas o llevados maniatados a un cautiverio perpetuo. La fácil conquista de esta última fortaleza de Saladino en la costa de Palestina animó tanto a los cruzados que volvieron a planear el ataque de Jerusalén. El ejército regresó a Ascalón inmediatamente. Los franceses e ingleses le apremiaban a realizar sin pérdida de tiempo un ataque contra la ciudad santa. Ricardo acababa de recibir de Inglaterra noticias muy inquietantes y dudaba si la expedición de Jerusalén era militarmente factible. El viernes 28 de agosto de 1192, el correo del hermano del sultán le trajo a Ricardo el último ofrecimiento de Saladino. 5 días después, firmó el tratado de paz por 5 años y los embajadores del sultán unieron sus firmas al suyo. Saladino, por su parte, firmó el tratado en presencia de los embajadores de Ricardo. Al día siguiente, la guerra de la Tercera Cruzada había terminado. Una vez firmado el convenio, Ricardo se trasladó a Acre, donde puso en orden sus asuntos. El 29 de septiembre, la reina Berenguela zarpó de Acre para llegar a Francia antes de que las tempestades invernales afectaran el viaje. 10 días después, Ricardo salió del país donde había luchado tan valientemente durante 16 amargos meses. Por la época de la Tercera Cruzada, algunos mercaderes de Brema y Lübeck fundaron un albergue para alemanes en Acre, a la manera del Hospital de San Juan. Fue puesto bajo la advocación de Santa María de los Teutones. Este fue el origen de la orden teutónica y, al igual que las del Temple y el del Hospital, proporcionaban soldados para la defensa del Oriente Franco. Pero a pesar de ello, no se facilitaba el gobierno del reino, pues los caballeros obedecían solo a su gran maestre. El rey Ricardo murió el 26 de mayo de 1199 como consecuencia de la herida de una flecha perdida. La historia le tipifica como mal hijo, mal esposo y mal rey, pero un valiente y espléndido soldado. Saladino había muerto unos 6 años antes, concretamente el 3 de marzo de 1193, en su lecho, después de una larga y agonizante enfermedad. Bueno, el acuerdo que habían firmado era también que se permitía sacerdotes latinos en el Santo Sepulcro y se permitían de nuevo las peregrinaciones. Aquí hemos terminado con la Tercera Cruzada. Ahora viene la cuarta.
En noviembre de 1199, el conde Tibaldo de Champans invitó a sus amigos y vecinos a un torneo en su castillo de Francia. Terminadas las justas, hablaron de la necesidad de una nueva cruzada, la cuarta. Era un asunto que afectaba poderosamente al conde, pues él era sobrino de Ricardo Corazón de León y también de Felipe Augusto. Decidieron abrazar la cruz y un mensajero partió para referir al Papa la piadosa decisión. Inocencio III llevaba en el trono papal algo más de un año. Tenía una apasionada ambición de establecer la autoridad trascendente de la Santa Sede. Estaba preocupado por la situación de Oriente. Uno de sus primeros actos fue expresar públicamente el deseo de una nueva cruzada. Y en 1199 escribió al patriarca laitino Aimar para pedirle un informe detallado del reino de Jerusalén. La experiencia había probado que los reyes y los emperadores no eran plenamente deseables en expediciones cruzadas. La única cruzada concluida con pleno éxito fue la primera, en la que no iba ninguna testa coronada. En Francia, el agente principal del Papa como predicador fue Fulco de Neuilly. A petición de Inocencio III recorrió todo el país. En Alemania, los sermones del abad Martín de Pairis eran muy estimulantes, pero allí los nobles estaban demasiado enfrascados en su propia guerra civil. Tibaldo de Champans fue aceptado por todos como el jefe del movimiento. La expedición no pudo organizarse rápidamente. El primer problema fue encontrar barcos para trasladarse a Oriente. Después había el problema de la estrategia general. Ricardo Corazón de León había dado su opinión cuando salió de Palestina de que Egipto era el punto más vulnerable del imperio sarraceno y se decidió finalmente que Egipto sería el objetivo de los cruzados. En marzo de 1201 murió Tibaldo de Champán y la cruzada eligió como jefe para sustituirle a Bonifacio de Monferrato. Los cruzados habían estado buscando, entre tanto, los medios para su viaje por mar. A principios de 1201 entablaron negociaciones con Venecia y esta, a cambio de 85.000 marcos de plata de Colonia, accedió a realizar el transporte. Su tratado con Venecia los ponía enteramente en manos de ella, pues no pudieron conseguir los 85.000 marcos que habían prometido. Para junio de 1202 el ejército estaba reunido, pero como el dinero no llegaba, la República no quiso proporcionar los barcos. Una vez que Bonifacio llegó, después de hablar con el Papa, los cruzados fueron informados de que la expedición podía partir y que el pago de la deuda se aplazaría si tomaban parte en una campaña preliminar para reconquistar Zadar. El Papa, enterado del ofrecimiento, notificó enseguida la prohibición de aceptarlo, pero no tuvieron más remedio que conformarse. La flota zarpó de Venecia el 8 de noviembre de 1202 y llegó a la altura de Zadar 2 días después. Tras un furioso asalto, la ciudad capituló el día 15 y fue saqueada totalmente. Luego Bonifacio decidió que el año estaba demasiado avanzado para aventurarse a salir hacia Oriente. La expedición se dispuso para invernar en Zadar, mientras sus jefes proyectaban las operaciones futuras. El objetivo seguía siendo Egipto, pero ahora cambia todo. Cuando llegó a Roma la noticia del saqueo de Zadar, el Papa quedó horrorizado. Era intolerable que, desafiando sus órdenes, una cruzada fuese utilizada para atacar un territorio fiel a la Iglesia. Excomulgó a toda la expedición. Después, dándose cuenta de que los mismos cruzados habían sido víctimas del engaño, les perdonó, aunque mantuvo la excomunión a los venecianos. A principios de 1203 llegó a Zadar un mensajero de Alemania de parte de Felipe de Suabia para comunicar a Bonifacio un ofrecimiento de Alejo, el cuñado de Felipe. Si la cruzada proseguía hasta Constantinopla y le colocaban en el trono imperial como Alejo IV, este garantizaba el pago del dinero que los cruzados debían a los venecianos, junto con las provisiones necesarias para la conquista de Egipto, y aseguraría la sumisión de la Iglesia de Constantinopla a Roma. La inquietud del Papa sobre la cruzada no disminuyó, pero no tuvo más remedio que aceptarlo. El 25 de abril, Alejo llegó a Zadar procedente de Alemania y pocos días después la expedición zarpó, deteniéndose algún tiempo en Duranzo, donde Alejo fue aceptado como emperador, y después en Corfú. Allí Alejo firmó solemnemente un tratado con sus aliados. El 24 de junio llegaron a la capital del imperio. El emperador Alejo III no hizo ningún preparativo para oponerse a su llegada.
Después de atacar sin éxito Calcedonia y Crisópolis, en la costa asiática del Bósforo, los cruzados desembarcaron en Gálata, al otro lado del Cuerno de Oro. Ocuparon la ciudad y pudieron romper la cadena en la entrada del Cuerno de Oro y llevar sus barcos al puerto. El emperador Alejo III huyó de la capital. Los funcionarios del gobierno, que se habían quedado sin emperador, tomaron una rápida pero sutil decisión. Sacaron de la prisión al emperador ciego Isaac, padre de Alejo, y lo colocaron en el trono, anunciándolo a los cruzados que, como había sido repuesto el padre del pretendiente, no había ninguna necesidad de seguir combatiendo. Los cruzados enviaron una embajada a la ciudad para decir que reconocerían a Isaac si su hijo era elevado a coemperador y si ambos cumplían el tratado concertado entre ellos y Alejo. Isaac prometió cumplir sus peticiones. Pasó el tiempo y en febrero llegó a Palacio una delegación de los cruzados para exigir a Alejo IV que cumpliera inmediatamente sus promesas. Lo único que pudo hacer fue confesar su impotencia y los delegados fueron casi destrozados por una multitud furiosa cuando salían de la Cámara Imperial de Audiencias. El descontento en Constantinopla hizo que el pueblo se dirigiera a Santa Sofía y allí declaró depuesto a Alejo IV y eligió en su lugar a un oscuro noble llamado Nicolás Canabus, que se hallaba presente y que pretendió, sin conseguirlo, rechazar el honor. Entonces invadieron el palacio. Nadie intentó defender a Alejo IV. Este fue arrojado a una mazmorra donde le estrangularon. Su padre Isaac murió de aflicción y de malos tratos. Pocos días después, el desafortunado Canabus fue encarcelado y Alejo V subió al trono imperial. La revolución de Palacio fue un reto directo a los cruzados. Los venecianos llevaban mucho tiempo apremiándoles con la idea de tomar Constantinopla por asalto y establecer en la ciudad a un occidental como emperador. Se decidió al fin que un jurado de 6 francos y 6 venecianos elegirían al emperador en cuanto la ciudad se hubiese conquistado. Si, como parecía mejor, el emperador iba a ser un franco, entonces un veneciano sería elegido patriarca. El primer ataque de los cruzados a Constantinopla, el 6 de abril, fue rechazado con graves pérdidas. 6 días más tarde, los cruzados volvieron a atacar. Hubo una lucha desesperada en el Cuerno de Oro, donde los barcos griegos intentaron en vano impedir que la flota veneciana desembarcase tropas en la parte baja de las murallas. El asalto principal se lanzó contra el barrio donde las murallas terrestres descendían hacia el Cuerno de Oro. Se abrió una brecha en la muralla exterior cuando, bien por accidente o bien por traición, un incendio en la ciudad que se hallaba a la retaguardia de los griegos los cogió en el cepo. Su defensa se derrumbó y los francos y venecianos irrumpieron en la ciudad. Alejo V huyó con su esposa. Hubo escasos combates en las calles cuando los invasores se abrieron paso hacia la ciudad. Y a la mañana siguiente los cruzados principales estaban instalados en el Gran Palacio y sus soldados fueron informados que podían pasar los 3 días siguientes dedicados al saqueo. Aquí vemos el imperio latino de Constantinopla, ya con el emperador de Occidente. Se llegó a llamar Romania. El saqueo de Constantinopla no tiene parangón en la historia. Durante 9 siglos, la gran ciudad había sido la capital de la civilización cristiana. Estaba repleta de obras de arte que habían sobrevivido de la antigua Grecia y conservaba obras maestras de sus propios y exquisitos artistas. Al fin los jefes latinos se dieron cuenta de que tanta destrucción no beneficiaría a nadie y se pusieron a elegir al nuevo emperador. Bonifacio de Monferrato, jefe de la cruzada, aún tenía esperanzas de ser elegido. Para reforzar su posición rescató a la emperatriz viuda Margarita, la esposa húngara de Isaac, y se casó con ella, sin dilación, pero los venecianos no querían saber nada de él. Por influencia de ellos, el trono se fue otorgado a Balduino, conde de Flandes, hombre de alto linaje y gran riqueza, pero más débil y más manejable. El 16 de mayo de 1204, Balduino fue coronado solemnemente en Santa Sofía. Romania fue el nombre que los latinos dieron al nuevo imperio, aunque tenía poca más realidad que el poder del emperador. El patriarca latino intentaba recabar autoridad sobre la Iglesia ortodoxa búlgara. Bulgaria
fue impulsada hacia una alianza antinatural con los griegos, y en la batalla de Adrianópolis en 1205 el ejército de Romania fue casi aniquilado y el emperador Balduino fue conducido como prisionero a un castillo balcánico donde moriría. Enrique, su hermano de Balduino, fue coronado emperador en su lugar. Los francos de Siria ya se habían dado cuenta de que nada podrían esperar de esta cruzada. El verano transcurrió con los cruzados en Constantinopla y en septiembre el rey de Jerusalén, Amalarico, concertó una tregua con los musulmanes sabiendo que no llegaría ningún refuerzo. Los caballeros aventureros de Occidente pensaban ahora que no tenía sentido marchar hacia el superpoblado reino de Jerusalén en busca de un señorío o de una heredera. Había tierras mejores que podían hallarse en el Imperio bizantino. En el amplio alcance de la historia mundial, los resultados de esta Cuarta Cruzada fueron totalmente desastrosos. Desde los comienzos de su imperio, Bizancio había sido el guardián de la Europa contra el occidente infiel y el norte bárbaro. Se opuso a ellos con sus ejércitos y los amansó con su civilización. La Cruzada de los Niños. Cierto día de mayo de 1212 se presentó en Saint-Denis, donde el rey Felipe de Francia había instalado su corte, un pastor de unos 12 años de edad, llamado Esteban. Traía consigo una carta para el rey, la cual, según dijo, le había sido entregada por Cristo en persona, que se le había aparecido cuando cuidaba de sus ovejas y que le había rogado que partiese y predicase la cruzada. El rey Felipe le dijo que se volviera a su casa. Era fácil para un muchacho histérico contagiarse de la idea de que él también podía ser un gran predicador y emular a Pedro el Ermitaño. Esteban empezó a predicar en la misma entrada de la abadía de Saint-Denis y anunció que mandaría a un grupo de niños para socorrer a la cristiandad. Los mares se secarían ante ellos y llegarían como Moisés por el Mar Rojo sin novedad a Tierra Santa. Estaba dotado de una elocuencia extraordinaria. Los niños acudían con entusiasmo a su llamamiento. Salió a predicar por el resto de Francia, indicando de verse todos en Bedón, dentro del plazo de un mes, para partir desde allí a Oriente. Hacia finales de junio, los niños se concentraron en masa en Bedón. Los contemporáneos, aterrados, hablaban de unos 30.000, ninguno mayor de 12 años. Cuando se hubo dado la bendición por los sacerdotes amigos y cuando los últimos padres entristecidos fueron empujados a un lado, la expedición partió hacia el sur. Los ciudadanos de Marsella recibieron a los niños con afecto. Muchos encontraron casas donde poder alojarse, otros durmieron en las calles. A la mañana siguiente, toda la expedición se abalanzó hacia el puerto para contemplar cómo iban a abrirse las aguas del mar. Cuando el milagro no se produjo, hubo una amarga desilusión. Algunos de los niños se volvieron contra Esteban, acusándole de haberles engañado, y empezaron el retorno. Después de algunos días, 2 mercaderes de Marsella ofrecieron poner a su disposición algunos barcos y transportarles gratuitamente, para gloria de Dios, a Palestina. Esteban aceptó con avidez el amable ofrecimiento. Pasaron más de 18 años antes de que se tuviera alguna mala noticia de ellos. Fueron vendidos como esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Alemania también hubo otro predicador, un niño predicador como este, que también intentaba emular a Pedro el Ermitaño, y con una suerte muy parecida. Y vamos con la Quinta Cruzada. No iban a ser los niños los que socorrerían el reino de Jerusalén. El Papa Inocencio III tenía proyectos más amplios y más realistas. Decidió celebrar un gran concilio de la Iglesia en Roma, en 1215, en el que debían ser regulados todos los asuntos religiosos de la cristiandad y, sobre todo, debía ser integrada la Iglesia griega. Deseaba tener ya organizada para entonces una cruzada. En mayo de 1216, el Papa Inocencio se trasladó a Perusa a intentar resolver la larga enemistad entre Génova y Pisa, para que ambas pudieran contribuir al transporte de los cruzados. Allí, tras breve enfermedad, murió el 16 de julio de 1216. 2 días después de su muerte, el anciano cardenal Savelli fue elegido como papa con el nombre de Honorio III. Honorio se hizo cargo
con avidez del programa de su ilustre predecesor. Pocos días después de su exaltación, escribió al rey Juan de Acre para decirle que la cruzada estaba en camino. El rey Andrés II de Hungría ya había abrazado la cruz hacía tiempo, pero el papa anterior, Inocencio III, le había dispensado de cumplir su voto mientras durase la guerra civil en su país. Ahora la situación había cambiado y accedió a tener su ejército preparado para el verano siguiente. El papa Honorio esperaba que una gran expedición saliera de Sicilia en el verano de 1217, pero cuando llegó el verano, aunque varios grupos de caballeros francos se hallaban en los puertos italianos, no había barcos. Por fin, a principios de septiembre se encontró un barco para trasladar a un pequeño grupo de caballeros hasta Acre. Su travesía solo les llevó 16 días. El rey Andrés salió unos 15 días después en 2 nuevos barcos que pudieron encontrarse, por lo que el grueso de su ejército se quedó en tierras. La cruzada avanzó hacia Beisán. Esta fue ocupada y saqueada. La ocupación principal de los cruzados fue hacerse con reliquias. El rey Andrés se mostró encantado cuando obtuvo uno de los aguamaniles utilizados en las bodas de Caná. El rey Andrés regresó a Acre y anunció su partida para Europa. Hubo noticias de que los cruzados franceses, concentrados en Italia, iban a partir muy pronto. Se comenzó a fijar un objetivo para estas tropas y teniendo en cuenta que en el cuarto concilio de Letrán se había mencionado a Egipto como principal objetivo de la cruzada, sin la menor vacilación se decidió que el primer objetivo sería el puerto de Damieta en Egipto. El 24 de mayo de 1218, el ejército cruzado a las órdenes del rey Juan de Acre zarpó, pero solo unos pocos barcos consiguieron salir del puerto y poner rumbo a Egipto. Llegaron al día 27 a la desembocadura del Nilo, cerca de Damieta, del fuerte de Damieta, y anclaron allí para esperar a sus camaradas. El viernes 24 de agosto comenzó el asalto. Unas 24 horas más tarde, tras una lucha feroz, los cruzados consiguieron situarse en los fosos e irrumpieron en el fuerte. La guarnición siguió combatiendo hasta que solo quedaron 100 supervivientes. Luego se rindió. El botín hallado en el fuerte fue inmenso y los vencedores hicieron un pequeño puente de barcas para trasladar lo capturado a la orilla oeste. Después cortaron la cadena que protegía el puerto y sus barcos pudieron avanzar hasta las murallas de Damieta. La flota de los cruzados francos zarpó, por fin desde Italia. El cardenal Pelayo y su expedición llegaron al campamento cristiano a mediados de septiembre. Pelayo era español y hombre muy eficaz y con experiencia administrativa, pero singularmente carente de tacto. Pelayo consideró que como legado pontificio solo él podría asumir el mando. La rivalidad entre las diversas naciones participantes era demasiado ostensible. Solo el representante papal podía mantener la disciplina. Después de que llegaron los ejércitos ejército francés e inglés a finales de octubre, hubo una pausa en la lucha por el invierno. Después de rechazar un ataque musulmán sobre el campamento con graves pérdidas para ambas partes, los cruzados se concentraron en el bombardeo de las murallas de la ciudad de Damieta. Mientras estaban entregados a esta tarea, un nuevo ataque musulmán estuvo a punto de destruir a todo el ejército cristiano. Hacia finales de agosto, mientras el rey Juan de Acre y Pelayo disputaban acerca de la estrategia, abogando por un estrechamiento del sitio, los soldados tomaron cartas en el asunto e irrumpieron en masa desordenada contra las líneas musulmanas. Los musulmanes fingieron una retirada, pero súbitamente contraatacaron. Pelayo intentó asumir el mando, pero a pesar de sus arengas, los regimientos cristianos dieron media vuelta y huyeron. Pronto cundió el pánico general. Solo por la destreza del rey Juan, de los nobles franceses e ingleses y de las órdenes militares, los supervivientes fueron socorridos y pudo conservarse el campamento. Una expedición ordenada por Pelayo informó que la muralla exterior de Damieta no estaba guarnecida. Los cruzados avanzaron rápidamente y atacaron las murallas exterior e interior, apenas defendidas. Dentro de la ciudad se encontraron casi toda una guarnición enferma. Solo unos 1000 ciudadanos se hallaban con vida, algunos de ellos tan demasiado débiles hasta para enterrar a los muertos. Los víveres y los tesoros eran allí abundantes. Damieta había sido conquistada. Lo siguiente que había que decidir era el futuro del régimen de Damieta.
si incluirla en el reino de Jerusalén o pasar para toda la cristiandad. Damieta queda aquí, en esta zona. En marzo llegó un grupo de prelados italianos presidido por el arzobispo de Milán y acompañado por dos enviados de Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Traían considerables fuerzas y enseguida acordaron con Pelayo que debía lanzarse una ofensiva. La fuerza cruzada avanzó hacia Fariskur, que está un poquito más para aquí. Y allí Pelayo la formó en orden de batalla. Era una hueste impresionante. Los contemporáneos hablaban de 630 barcos de distintos tamaños. El ejército musulmán avanzó para enfrentarse a los cruzados, pero al observar su número se retiró detrás del canal. El Nilo había crecido y el canal estaba lleno, y ahí era fácil de defender. Pero antes de que se hubiese llenado totalmente, los musulmanes lo cruzaron y se establecieron entre los cruzados y Damieta. Los cristianos, al verse cercados, decidieron retirarse. Se inició el repliegue. Este se organizó mal y además los caballeros teutónicos incendiaron las provisiones que no se podían llevar. Eso fue una locura, pues informó a los musulmanes de la retirada. El sultán dio la orden de que se abrieran las esclusas a lo largo de la margen derecha del canal. El agua irrumpió sobre las tierras bajas que tenían que atravesar los cristianos. Entre los charcos embarrados y las zanjas patinaban y se caían al suelo. Y claro, levantarse con la armadura, pues estela. Fue un desastre. Pelayo abandonó toda esperanza y envió a un emisario a ver al sultán para tratar la paz. Después de negociar durante el fin de semana, Pelayo aceptó sus condiciones. Los cristianos abandonarían Damieta y observarían una tregua de 5 años. Habría un canje de todos los prisioneros. El sultán, por su parte, devolvería la Santa Cruz. Es la tercera vez que sale. La quinta cruzada había terminado bajo el signo de una vergüenza amarga. Los soldados se embarcaron hacia sus propios países y ni siquiera llevaban consigo la Santa Cruz. Cuando llegó la hora de hacer efectiva la entrega, esta no pudo ser hallada. La sexta cruzada es la diplomática. Entretanto, se favoreció la proposición de que Yolanda, buenas tardes, heredera del trono del reino de Jerusalén, se casara con el emperador Federico II, cuya esposa había muerto hacía 4 meses. El Papa estaba entusiasmado. Si Federico era el consorte de la reina de Jerusalén, sería seguro que ya no seguiría hablando en sentido ambiguo ni aplazando su cruzada. En agosto de 1225, el conde Enrique de Malta entró en Acre con 14 galeras imperiales para buscar a la joven reina, ahora de 14 años, y llevarla a Italia para su boda. A bordo estaba Jaime, arzobispo electo de Capua, quien en cuanto desembarcó se casó con Yolanda en la iglesia de la Santa Cruz, en su calidad de apoderado de Federico II. Después fue llevada a Tiro y allí, considerándola ya mayor de edad, fue coronada reina de Jerusalén por el patriarca Rodolfo en presencia de toda la nobleza de ultramar. El emperador esperaba a su esposa en Brindisi. Fue recibida con pompa imperial y tuvo lugar una segunda ceremonia nupcial el 9 de noviembre de 1225 en la catedral de Brindisi. Federico II se entrevistó con 2 legados papales en San Germano y prestó juramento de salir para Oriente en agosto de 1227, que enviaría 1000 caballeros enseguida y que depositaría 100.000 onzas de oro en Roma, que serían entregadas a la Iglesia si quebrantaba su voto. Los caballeros prometidos fueron enviados. Durante el verano de 1227 reunió un gran ejército en Italia. Una epidemia de malaria debilitó al ejército, pero varios miles de soldados zarparon de Brindisi en agosto. Federico se unió al ejército pocos días después y embarcó el 8 de septiembre. Apenas había levantado anclas cuando uno de sus compañeros cayó desesperadamente enfermo. El barco entró en Otranto, donde murió el enfermo, y Federico cogió también la enfermedad. Se separó de la flota que envió a aguas de Acre al mando del patriarca de Jerusalén y fue a curarse a las Caldas de Pozzuoli. Fue despachado un emisario para explicar al Papa Gregorio IX el inevitable retraso, pero a Gregorio no le convenció la historieta.
Pensaba que el emperador estaba mintiendo otra vez. Le excomulgó en el acto y ratificó la sentencia solemnemente en la Catedral de San Pedro en noviembre. Federico, una vez sano, siguió adelante con los preparativos para la cruzada, aunque el Papa le advirtió que no podía salir para la Guerra Santa mientras estuviera condenado por la Iglesia. Federico, sin hacer caso, embarcó en Brindisi el 28 de junio de 1228. El retraso había cambiado su situación, pues la emperatriz Yolanda había muerto. Federico ya no era rey consorte de Jerusalén, sino salvaguardia de su hijo Conrado, heredero del reino de Jerusalén. Cuando el emperador y sus acompañantes llegaron a Acre, habían llegado noticias a Palestina de que el Papa le había excomulgado de nuevo, por haber partido para la cruzada, antes de obtener la absolución de su excomunión anterior. Había dudas de si eran válidos los juramentos de fidelidad que se habían prestado y muchas personas piadosas, incluido el patriarca de Jerusalén, recusaron cooperar con él. Los templarios y los hospitalarios no podían tener nada que ver con un excomulgado. Solamente podía confiar en los caballeros teutónicos, cuyo gran maestre era amigo suyo. Federico no podía emprender una larga campaña en Oriente. Su cruzada tenía que ser una cruzada diplomática. El sultán Al-Kamil, que estaba sitiando Damasco, envió un embajador para entablar negociaciones y prolongarlas el mayor tiempo posible hasta que Damasco cayera o Federico se volviera a su patria. Siguieron varios meses de conversaciones en un ambiente en parte de engaño mutuo y en parte de mutua admiración. A finales de noviembre de 1228, Federico intentó apresurar las cosas mediante un despliegue militar. Reunió todas las tropas que podían seguirle y marchó por la costa hacia Jaffa, ciudad que comenzó a fortificar de nuevo. Pero Federico resultó ser un buen negociador. Cuando había acabado de fortificar Jaffa, envió a 2 embajadores a entrevistarse con el Al-Kamil. El 11 de febrero volvieron con las condiciones definitivas del sultán. Federico las aceptó y una semana más tarde se firmó el tratado. Por este tratado, el reino franco recibiría la ciudad de Jerusalén y la de Belén, junto con un pasillo que iba hasta el mar. Pero en Jerusalén, el templo de la cúpula de la roca y la mezquita de El Aqsa tenían que permanecer en manos de los musulmanes, a los que se les permitiría la entrada y la libertad de culto. También se devolvía la Santa Cruz. Federico podría reconstruir las murallas de Jerusalén de nuevo. Todos los prisioneros de ambos bandos debían ser puestos en libertad. De esta manera, sin derramar ni una sola gota de sangre, el emperador, doblemente excomulgado, recuperó Jerusalén para la cristiandad. El 17 de marzo de 1229, Federico hizo su entrada solemne en Jerusalén. A la mañana siguiente se dirigió a la misa en la iglesia del Santo Sepulcro. Ni un solo sacerdote se hallaba allí. Solo encontró su propia soldadesca y a los caballeros teutónicos. Impertérrito, colocó una corona real sobre el altar del Calvario. Después la cogió y ciñó con ella su cabeza, y así se coronó rey de Jerusalén. Después reunió a un consejo para fortificar la defensa de la ciudad. Federico abandonó los trabajos para la reconstrucción de las murallas y, reuniendo a todos sus hombres, marchó a Jaffa, después por la costa hasta Acre. Desde allí zarpó a los pocos días, pasando por Chipre y llegando a Brindisi el 10 de junio. El 23 de julio de 1230, Federico concertó la paz con el Papa por el Tratado de San Germano. Jerusalén se perdería definitivamente para la cristiandad el 23 de agosto de 1244. Hay unas cruzadas menores, que son las siguientes, que las voy a resumir. Aquí veis pues, que se reconocen 8 cruzadas, más bien parece que son 9, y bueno, vamos a ver. El resto de cruzadas menores van de la 7ª a la 9ª. Tuvieron los mismos problemas que las anteriores de logística, de preparación de los ejércitos, de encontrar medios de transporte, de financiación, etc. Su objetivo principal fue Egipto. Por eso las voy a resumir muy brevemente. San Luis de Francia, al caer Jerusalén en 1244, el devoto rey Luis IX de Francia, conocido actualmente como San Luis, organizó una nueva cruzada, la 7ª. Como en la 5ª, se dirigió contra Damieta, en Egipto, pero fue derrotado y hecho prisionero con todo su ejército.
25 años después, en 1269, Luis IX de Francia una vez más organizó otra cruzada, la octava. El plan era desembarcar en Túnez, convertir al cristianismo al sultán y moverse por tierra hasta Egipto. Eso había sido propuesto por Carlos de Anjou, rey de Nápoles y Sicilia, con la intención de reunir las tropas en la próspera región comercial de Túnez, donde se obtendrían fondos para la invasión. Desembarcaron desconociendo que había una epidemia de disentería en la región. Luis fue infectado y murió a los pocos días. Y ya para terminar, la novena cruzada es a veces considerada como parte de la octava. El príncipe Eduardo de Inglaterra, después Eduardo I, se unió a la cruzada de Luis IX contra Egipto, pero llegó al campamento francés tras la muerte del rey. Tras pasar el invierno en Sicilia, decidió continuar la cruzada y zarpó junto con su ejército para Acre, donde llegó el 9 de mayo de 1271. También le acompañaba un pequeño destacamento de bretones y flamencos, liderados por el obispo de Lieja, que abandonaría la campaña en invierno ante la noticia de su elección como nuevo papa Gregorio X. Eduardo y su ejército se limitaron a la guerra de guerrillas. Estas concluyeron pasado un año con la firma de una tregua en Cesarea, el 22 de mayo de 1272. No obstante, era conocida por todos la intención de Eduardo de volver en el futuro al frente de una cruzada mayor y más organizada, por lo cual le enviaron a un agente de los asesinos que le apuñaló al príncipe con una daga envenenada, el 16 de junio de 1272. La herida no fue mortal, pero Eduardo estuvo enfermo varios meses hasta que su salud le permitió partir de vuelta a Inglaterra el 22 de septiembre de 1272. Aunque el rey Eduardo de Inglaterra y algunos papas intentaron predicar nuevas cruzadas, ya no se organizaron más, sobre todo tras la caída de San Juan de Acre en 1291. A continuación, los cruzados evacuaron sus últimas posesiones en Tiro, Sidón y Beirut. Antioquía había caído antes, en 1266, bajo las tropas del sultán Baibars, el segundo Saladino, pero mientras que Saladino era bondadoso y magnánimo, Baibars era cruel y despiadado. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo.